Muy bien, vamos a iniciar este video sobre un tema que es sumamente importante y que tiene relación con el otro tema que vimos anteriormente, que es el tema de la amortización. En este caso, vamos a hablar del fondo de amortización. Y es importante que quede claro cuál es la diferencia entre ambos mecanismos financieros, porque podría entrar en algún punto, en alguna confusión, pero creo que al ver la forma en que funciona cada uno de ellos, podemos aclarar o visualizar claramente eh, que hay marcadas diferencias entre ambos. ¿Cómo definimos entonces el fondo de amortización? Dice acá que es un mecanismo financiero a través del cual se acumula un fondo a lo largo de un plazo preestablecido y aplicando una tasa de interés mediante una serie de depósitos periódicos e iguales pactados con el fiduciario. Bien, es un mecanismo financiero, al igual que la amortización, pero a través de este mecanismo lo que nosotros vamos a hacer es acumular un fondo, o sea, es un ahorro el que vamos a hacer, todo esto a lo largo de un plazo y aplicando obviamente una tasa de interés. Y este fondo se va a lograr acumular a través de una serie de depósitos que van a ser periódicos, es decir, que los vamos a hacer en un plazo cada cierto tiempo y ese tiempo va a ser igual, o sea, puede ser cada año, cada trimestre, cada mes. Y en todo caso, esos depósitos, al igual de ser periódicos, también van a ser iguales, lo cual significa que siempre vamos a depositar la misma cantidad. Esto pactado con el fiduciario, que en este caso el fiduciario es la institución financiera que va a ser receptora de este dinero y es la cual nos va a manejar este fondo, ¿verdad? A diferencia de la amortización, este mecanismo no pretende cancelar una obligación. Es decir, no estamos buscando pagar una deuda, sino más bien lo contrario, crear un ahorro del cual poder disponer, ¿verdad? Del cual se va a poder disponer en el futuro. Es decir, en lugar de cancelar algo que me han prestado, nosotros a través del fondo de amortización vamos a crear un ahorro para un cualquier fin que nosotros tengamos a futuro. Es decir, si a 5 años nosotros queremos comprar un vehículo, queremos comprar una casa, queremos comprar una computadora o cualquier otro tipo de uso que le queramos dar al dinero, entonces creamos este fondo de amortización. Es importante acotar de que en nuestras sociedades, sobre todo aquí en nuestro país, no existe realmente instalada una cultura de ahorro. La mayoría de personas lo que hacemos cuando necesitamos adquirir un bien que tenga un valor significativo es obtener un préstamo, un crédito y obtener el bien de manera inmediata y luego quedarnos pagando durante una cantidad determinada de años. Y no existe la actitud o la cultura de primero ahorrar para luego conseguir, ¿verdad? No existe esa cultura, no hay paciencia, no vamos a estar esperando 5 o 10 años para adquirir el vehículo, eso nos parece demasiado tiempo. Aparte de que no hay una disciplina financiera que nos permita destinar ese dinero de manera voluntaria. Tendríamos que crear quizás una forma de una orden de descuento para nuestro empleador para que nos pudiera estar aplicando ese descuento y olvidarnos de ese dinero. De otra manera, así voluntariamente nosotros ir al banco a hacer el depósito o hacerlo a través de una transferencia electrónica sería bastante difícil. Tal vez lo haríamos algunas veces y otras veces no. Porque para que esto funcione, los depósitos no deben fallar, ¿verdad? Debemos hacerlos de manera eh, religiosa, de manera fiel, todos los meses, todos los trimestres o todos los años, como sea que lo hayamos pactado. Ahora, al igual que la amortización, el fondo de amortización también tiene fórmulas. Y vamos a ver esas fórmulas acá en esta tabla, ¿verdad? Aquí tenemos, recuerda que íbamos a hablar de un monto, no de un capital, porque estamos hablando de un valor futuro. Por lo tanto, ese valor que queremos acumular lo vamos a simbolizar con una letra S y el depósito que nosotros lo vamos a simbolizar con una letra D. Realmente, para efectos de este video, nosotros vamos a usar más que todo las dos fórmulas de abajo y no tanto las de arriba porque no vamos a buscar en ningún momento
encontrar el monto, sino más bien lo que queremos es calcular el depósito. En este caso, veamos las fórmulas. Dice que monto es igual, S es igual a D, que es el depósito, factor de 1 más I a la N menos 1 dividido entre I. Esto es en tasa efectiva. Y en tasa nominal, pues el monto es igual al depósito, factor de 1 más J sobre M a la MN menos 1 dividido entre J sobre M. Y para el depósito lo que hacemos es aplicar el inverso, ¿verdad? Es un inverso multiplicativo de este factor. Si nosotros observamos, para el depósito la I pasa arriba y 1 más I a la N menos 1 pasa abajo, lo mismo para tasa nominal. Es importante que anotemos esta fórmula. Yo lo que sugiero siempre es que hagamos una pausa del video y anotemos lo que consideremos importante. Y en este caso considero que esta tabla es importante. Podemos hacer también una captura de pantalla, tomarle una fotografía, como le salga mucho más práctico. Lo importante es tener clara esa fórmula y si nos la podemos aprender de memoria, pues sería excelente. Eso sería lo mejor que podríamos hacer. Muy bien, ya teniendo las fórmulas como herramientas, vamos a ver dos ejemplos. El primer ejemplo lo tenemos acá y dice que Allison desea crear un fondo para adquirir un vehículo de $9,500 en un plazo de 5 años en una institución financiera que le reconoce el 15% de interés anual. Calcule el valor del depósito anual que deberá efectuar y elabore la tabla respectiva. Aquí dice elabire, corregirlo, es decir, elabore. Muy bien. Tenemos la información y lo primero que tenemos que hacer es extraer esos datos que nos van a servir para efectuar el cálculo. Primero vamos a obtener el valor del monto, que es la cantidad que queremos acumular, que para el caso serían $9,500. Luego, como dice que los pagos o los depósitos van a ser anuales, entonces estamos hablando de que es una tasa efectiva. Esto es bien importante que acá lo que manda no es el periodo de capitalización, sino el periodo de pago. En este caso estamos pagando o debemos depositar anualmente, por lo tanto, la tasa que nosotros debemos aplicar es una tasa efectiva, o sea, la I, ¿verdad? Permítame, la tasa I, que para el caso sería 15%, y el tiempo, que en este caso serían 5 años, ¿verdad? Son 5 años durante los cuales nosotros vamos a hacer este depósito anual y esperamos que a esa tasa del 15%, al pasar los 5 años, pues tengamos acumulado en la cuenta esa cantidad de dinero. Muy bien. ¿Qué fórmula vamos a usar? Pues vamos a usar la fórmula de tasa efectiva, que sería depósito igual a S, factor de I, entre 1 más I a la N menos 1. Entonces vamos a sustituir esos valores que acabamos de determinar en los datos en esa fórmula y nos quedaría así de esta manera. Vamos a ver. Entonces nos quedaría, aquí hay un error, es depósito que nosotros vamos a calcular. Disculpen. Muy bien, ahí lo tenemos. Depósito es igual a 9,500, factor de 0,15, ya es la tasa en su forma decimal, dividido entre 1 más 0,15 elevado a la quinta, que es n, menos 1. Eso sería siempre importante, aunque usemos la calculadora, es importante que hagamos la sustitución y la escribamos
en la fórmula original para que luego no tengamos dudas de cómo lo hicimos. Recuerde que cuando uno ya vuelve a revisar la información, ya no tiene tan claras las ideas y a veces pues se nos ha olvidado una u otra información que pusimos o dejamos de poner. En el momento puede ser que nos recordemos, pero ya con el tiempo se nos olvida. Y eso en el campo de la contabilidad, donde yo he trabajado mucho, pues es bastante común que dejamos anotadas algunas cosas, pero quizás no las dejamos completamente claro y de ahí nosotros mismos no sabemos de dónde sacamos cierta información. Entonces, cualquier anotación que nosotros hagamos, cualquier detalle que nosotros tomemos en cuenta, es importante dejarlo registrado para que en el futuro no tengamos ningún tipo de dificultad. Entonces, vamos a sustituir en la calculadora eh, y en la calculadora, pues también aquí está malo, ¿verdad? Recuerden que esta es una D. Entonces, no lo voy a corregir ahorita porque me implicaría hacer un montón de movimientos, pero usted sabe que ahí es D. Y dice que el depósito sería igual a 9.500 por 0.15 entre paréntesis, paréntesis, 1 más 0.15 elevado a la quinta. Ahí no hay necesidad de poner entre paréntesis el exponente porque es positivo, menos 1. Y eso nos va a dar un depósito. Y si lo voy a corregir. No, bueno, el depósito de $1,409. Nosotros tendríamos que depositar $1,409 cada año para que al cabo de 5 años nosotros podamos retirar un fondo acumulado de $9,500, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en la tabla si eso es así. Vamos a ver en la tabla si eso es así. Y por eso tenemos ahí la tabla de fondo de amortización y cómo la vamos a ir llenando. Los encabezados son los siguientes. Primero, N, ¿verdad? Que es el número de periodos. Luego viene el depósito, ya no es cuota, es depósito. Luego hay una columna de intereses. Luego tenemos no un abono a capital, sino que aquí tendríamos un aumento del fondo, es decir, con cuánto va a aumentar el fondo. Y luego el saldo de ese fondo. Esas serían las 5 columnas que debemos tener. Otro detalle importante es que en el fondo de amortización, a diferencia de la amortización, nosotros no vamos a empezar desde cero, vamos a empezar desde uno. El periodo cero no existe porque nosotros vamos a comenzar a ver movilización del fondo hasta que hagamos el primer depósito y el primer depósito lo vamos a hacer al final de cada año, según esta estructura. Hay algunos casos donde nosotros podemos plantear también que el depósito se haga al inicio del año, pero eso ya implicaría hacer una modificación de la fórmula cuando se hace de manera anticipada. En este caso, partimos de que es un valor vencido, es decir, vamos a pagar al final del periodo. Y por lo tanto, los años van a ser 5, ¿verdad? Desde el 1 hasta el 5. Y comenzamos con el primer depósito, ¿verdad? El primer depósito, que son $1,409, que es lo que vamos a depositar al final del primer año. Y obviamente, como es el primer depósito que hacemos, no hay intereses, ¿verdad? No hay intereses porque no hay nada en la cuenta está virgen, ahorita la vamos estrenando. Luego tenemos que el aumento del fondo sería equivalente al depósito, o sea, los $1,409 que vamos depositando, ese sería el valor con el cual aumentaría el fondo en el primer año. Y obviamente el saldo que nos quedaría al final de ese periodo es de 1,409, que es lo que acabamos de depositar. Vamos al segundo año y en el segundo año volvemos a hacer un depósito igual, pero ya en este punto sí hay intereses ganados. ¿Por qué? Porque ya tenemos un saldo de 1,409 que habíamos depositado. ¿Y cuánto va a ganar de interés ese saldo? Bueno, va a ganar el 15%, que es la tasa que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es calcular sobre el saldo, o sea, 1,409 le vamos a sacar el 15% y eso nos da
$211.35. Esos serían los intereses ganados por el fondo en un año, ¿verdad? O sea, final del año anterior hacia este segundo año que estamos haciendo el segundo depósito. Significa que si al depósito le vamos a sumar los intereses. Esa es otra diferencia entre la amortización y el fondo de amortización. En la amortización nosotros restamos, pero en el fondo nosotros sumamos, porque lo que estamos haciendo es acumulando, no amortizando, sino acumulando. Entonces, lo que vamos a hacer es que el depósito que acabamos de hacer, le vamos a sumar los intereses ganados y eso nos va a dar el aumento que el fondo va a tener, que en este caso serían de $1,620.35. Ese sería nuestro aumento del fondo después del segundo depósito. Esto significa que el saldo acumulado después del segundo depósito sería de 3,029.35. Llegamos al tercer año y hacemos otro depósito igual, $1,409. Ahora los intereses serían el 15% sobre el saldo anterior, que son 3,029.35. Entonces multiplicamos 3,029.35 por el 15%. Y eso nos da $454.40. Ese valor se lo vamos a sumar al depósito para calcular el aumento del fondo. Y el aumento del fondo es 1,863.40. Ese es nuestro aumento del fondo después de hacer el tercer depósito, que es el último depósito más los intereses que ha ganado el fondo en el año anterior. Por lo tanto, el nuevo saldo sería la suma del saldo anterior más el aumento, ¿verdad? Sumamos y nos da 4,892.74. Y llegamos al cuarto año y hacemos nuestro cuarto depósito. Y el cuarto depósito es $1,409, ¿verdad? Que es lo que calculamos originalmente. Los intereses serían el 15% de 4,892.74, que para el caso serían $733.91. Ese es el valor del interés ganado después eh, al momento, mejor dicho, de hacer el cuarto depósito. Y por lo tanto, el aumento del fondo sería la suma de 1,863.40 más 733.91, que nos daría 2,142.91. Ese valor se lo sumamos al saldo anterior y nos va a quedar un saldo de 7,035.65. Ese sería el saldo que quedaría luego de haber hecho el cuarto depósito. Y llegamos al quinto año, que es el último, en el cual vamos a hacer un depósito igual. El interés sería el 15% sobre 7,035.65 y el 15% de esa cantidad es 1,055.35, lo cual se lo vamos a sumar a la cuota para obtener el nuevo aumento de saldo. ¿Cuánto va a aumentar el saldo en el quinto año? 2,464.35, y ese valor se lo vamos a sumar al saldo anterior, con lo cual nos va a dar un saldo final de $9,500, que es el valor que nosotros planteamos originalmente acumular. Y ahí termina nuestra tabla del fondo de amortización, en este caso en una tasa o a una tasa, mejor dicho, efectiva. Ese sería nuestro primer ejemplo. Usted puede pausar el video para copiar la tabla o como a usted le resulte más práctico. Lo importante es que tengamos clara la mecánica del fondo de amortización. Y quiero acotar una situación que también es una diferencia con respecto al, a la amortización, y es que los intereses, si usted observa, van creciendo, mientras que allá en la amortización van disminuyendo, ¿verdad? O sea, aquí es al revés.
el interés va creciendo y el fondo también va creciendo. Ambas cosas. Bien, vamos al ejemplo 2. Y el ejemplo 2 dice, la compañía El Cometa SA desea crear un fondo de reemplazo. Que no nos vaya a confundir los términos que utilizamos. Cuando yo digo fondo de reemplazo, es algo que se utiliza mucho en la parte de los activos fijos, en el cual la empresa lo que hace es que en la medida que el bien se va depreciando, va creando un fondo, va depositando una cantidad de dinero en una institución financiera con el propósito de que esto al final se pueda convertir en una cantidad que me permita reemplazar el bien que estoy depreciando. Entonces es una modalidad de aplicación del fondo de amortización muy usada por muchas empresas, sobre todo aquellas empresas que son muy bien organizadas y que tienen un sistema de presupuestación bastante afinado, en el cual pues el hecho de reemplazar los bienes les ahorra en cierta forma una serie de complicaciones que se dan cuando usted termina el bien, la vida útil del bien y no tiene una reserva o una cantidad de dinero mínima para poder reemplazar. Bien, entonces lo que vamos a reemplazar aquí es un equipo de oficina valorado en $10,000. Ahí puede ser computadoras, no sé, ¿verdad? No especifica. Probablemente sea la equipación completa de la oficina, que implique, qué sé yo, una fotocopiadora, computadoras, impresoras, etcétera, ¿no? Aunque con los precios actuales, con $10,000 no se compraría muchas cosas, ¿no? Ya creo que una buena fotocopiadora de esas industriales, llamadas también duplicadoras, se comería quizás casi la mitad del presupuesto, ¿no? Pues, $4,000, $5,000. Pero bueno, la idea es que vale 10,000, el cual deberá ser renovado en 2 años. Ese es el tiempo que tenemos para renovarlo. Para tal fin, la empresa se propone efectuar depósitos trimestrales en un banco que le paga el 20%. Entonces, nos están pidiendo calcular el depósito y elaborar la tabla. Entonces, igual que en el caso anterior, vamos a comenzar con datos y tenemos para el caso, pues, acá dice P, pero realmente debe ser S, acordémonos de eso. Eh, la tasa, que en este caso es J, eh, el tiempo, que son 2 años, y como hay J, hay M, ¿verdad? Y la M sería en este caso 4, 4 años. Bien, acá recuerde que aquí es S, no lo puedo cambiar por cuestiones técnicas, pero usted debe saber que es S. ¿Cuál es la fórmula que vamos a usar? La fórmula que vamos a usar como es tasa nominal es esta, ¿no? D igual a S factor de J sobre M entre 1 más J sobre M menos 1. Entonces, sustituimos esa información en la fórmula y nos quedaría así. D igual a 10,000 factor de 0,2 entre 4 entre 1 más 0,2 entre 4 menos 1. En esto elevado a la 4 por 2. En este caso, yo siempre sugiero trabajar un poco la fórmula para que nos quede un poco más diluida y por eso dividimos el 0,2 entre 4, que creo que nos da 0,05. Luego en el factor de abajo, pues podemos ya poner directamente 1,05 elevado a la octava, que son los 8 trimestres que se van a ir haciendo el depósito, menos 1. Entonces nos quedaría ya para la calculadora así. Depósito igual a 10,000 por 0,05 entre paréntesis, paréntesis, 1 más 0,05. Ahí pudimos haber puesto 1,05 directamente, elevado a la octava menos 1. Y eso nos va a dar un depósito aquí sí está la D, de $1,047 con 22 centavos. Ese sería nuestro depósito trimestral
que tendríamos que hacer para lograr conseguir tener esos $10,000 al final de los 2 años y con eso poder sustituir o reemplazar ese equipo de oficina. Y vamos a la primera columna vamos a poner MN porque son 8 trimestres, ¿verdad? No son años, porque si fueran años solo serían dos filas. Luego vamos a tener el depósito, los intereses, el aumento del fondo. Allá en el otro decía aumento, ¿verdad? No dije nada porque no quería quedar en evidencia, pero sí ustedes se fijaron que decía aumento. Aquí dice aumento y el saldo que va a ir quedándole al fondo después de cada depósito. Ahora, igual pues comenzamos desde uno, no desde cero. ¿Ve? Ujú. Serían hasta 8, ¿por qué? Porque son trimestres. Y en 2 años hay 8 trimestres, ¿verdad? Hay 8 depósitos que tenemos que hacer. Hacemos nuestro primer depósito, que sabemos nosotros que es de 1047.22. En este punto no hay intereses, ¿verdad? Y el aumento del fondo sería equivalente al primer depósito. Esto lo vamos a ir haciendo un poco más rápido porque ya vimos el primer ejemplo y pues ya, usted ya tiene que tener un poquito la lógica de cómo se va trabajando la tabla. Quiere decir que el saldo después del primer depósito sería igual al depósito, ¿verdad? No habría más que eso. Llegamos al segundo año y hacemos nuestro segundo depósito. Ahora, con los intereses debemos tener cuidado, porque como estamos trabajando con tasa nominal, entonces el factor de interés siempre es el valor que va en la fórmula en la parte del numerador. Allá en el caso del ejemplo anterior, como era 15% y este estaba arriba, entonces pulsamos 0.15. En este caso, vamos a usar 0.2 entre 4, o sea, el factor de interés va a ser 0.05, que es la cuarta parte de la tasa nominal. Acuérdense que como son trimestres, la tasa se parte en 4 pedazos y cada pedacito pues es 0.05 y ese es el que le vamos a aplicar al saldo para calcular el interés. Entonces multiplicamos 1047.22 por 0.05 y me da $52.36. Eso se lo sumamos al depósito para que nos dé el aumento del fondo que sería 1096.58. Eso se lo sumamos al saldo y nos da un nuevo saldo de 2146.80. Y lo demás es historia, lo vamos a ir haciendo más rápido. Vamos a poner acá todas las cuotas de una vez. Usted sabe que siempre es la misma cuota. Y luego vamos a ir calculando los intereses de a poquito, porque esto sí tiene que ser línea por línea. Y el 0.05 de 2146.80 sería 107.34. El aumento del fondo en este caso sería la suma de la cuota más los intereses, que serían 1154.56. Eso se lo agregamos al saldo anterior y nos da 3301.36. Vamos al siguiente año y los intereses ya suben a 165.07. Recuerde que es 3301.36 por el 0.05. Sumamos, nos da un aumento de 1212.29. Por lo tanto, el nuevo saldo es 4513.64. Luego, en el siguiente año, los intereses suben a 225.68. El abono a capital serían 1272.90 y el nuevo saldo serían 5786.54. Sexto año, sexto trimestre, perdón, 289.33 de intereses, 1336.55 de aumento del fondo y un nuevo saldo de 7123.09. Vamos con el siguiente.
356.15 de intereses, aumento del fondo 1.403.37 y el nuevo saldo sería 8.526.46. Y llegamos al octavo trimestre, donde los intereses ya son de 426.32, el aumento del fondo son 1.473.54 y el fondo acumulado llega a $10.000, que es la cantidad que nosotros necesitamos para reemplazar el equipo. Y con eso terminamos el tema del fondo de amortización. Muchas gracias.